Tengan todos ustedes bienvenidos este martes 23 de enero a nuestro programa Yoga Ludus. Estamos nuevamente con ustedes celebrando conjuntamente este vínculo de conocimiento entre el yoga y las actividades recreativas. Profundizamos sobre todo en los aspectos que tienen que ver con todos los ámbitos del yoga, pero también en aquellas actividades de conciencia corporal y conciencia lúdica que ayudan a transformar la vida de las personas que participan. Así que, retomando el tema, se llama conciencia corporal y lúdica en este día, en esta hora y en este momento. Así que, pues voy a agradecer profundamente a Iván Reyes en la producción y desde Sportiva TV, Tu Deporte Más Cerca de Ti, al señor Jesús Nieto, la oportunidad que nos dan de estar en este programa, pues como se los he repetido y va de nuevo, compartir, experimentar la vida, improvisar, reírnos y sobre todo quiero agradecer muchísimo a todas las personas que me están apoyando en las faltas de ortografía al hablar, en las formas en cómo yo tengo que mirar la cámara, en las formas en que me dijeron, maestra, por favor sonríe cuando nos das la clase, es lo mismo, no te pongas nerviosa, tú puedes, en que tengo que dar ahí algunos comerciales y promociones que se olvidan, así que este programa tiene como esta finalidad de estar experimentándonos a través de este escenario y que obviamente, pues bueno, para ser principiante, como la práctica del yoga, pues una tiene que ir aprendiendo sobre la experiencia de estar ante una actividad nueva. Así que bueno, pues ya teniendo toda esta reseña y aportación cultural, les voy a presentar a nuestra invitada de honor. Y bueno, ella es la maestra Laura Smith McDonald. Y quiero de entrada, maestra, juntar mis manos con mucho respeto y agradecerle a Laura, de verdad es una de las mejores maestras de yoga terapéutico que hay para mí en la Ciudad de México, en el país. Ella es formadora de maestros o de formadores para maestros de yoga terapéutica y restaurativa. Entonces, bueno, pues yo quiero anteceder por ahí una aportación del maestro Iyengar, que habla acerca del gurú, ¿no? Entonces el maestro Iyengar dice, gurú, la palabra gu es de la raíz sánscrita que quiere decir oscuridad, iru es luz. Entonces en la práctica del yoga nosotros y nosotras vamos teniendo un gurú en nuestra vida y entonces en este camino que yo encontré en la práctica, pues bueno, yo le pongo este gurú a la maestra Laura. De verdad, Laura. Ay, gracias, bienvenida. Emma, muchas gracias. Entonces, gracias pues te doy la bienvenida. Te lo agradezco mucho. Bueno, primero que nada, agradezco a Emma por la invitación al programa. Es un placer estar aquí contigo. Y bueno, ¿qué quieres que te cuente? Pues bueno, vamos a entrar así como en esta presentación. Vamos a entrar así como cuéntame a grandes rasgos por qué la yoga terapéutica. Ok, bueno, la yoga terapéutica se ha convertido ahora en mi forma de vida. O sea, me dedico realmente, aun cuando soy maestra de yoga regular, todas mis clases tienen ese componente terapéutico porque una vez que lo aprendes es algo que te entra por las venas y no vuelve a salir jamás de tu vida, ¿no? Y el yoga terapéutico lo conocí justo en un momento en el que yo estaba más o menos estaba como a la mitad de la formación de maestros, una formación regular de Hatha Yoga, y yo tenía una lesión en el hombro y tenía
que operarme, ¿no? Porque tenía un desgarre en el manguito rotador. Y bueno, creí que mis días como maestra de yoga estaban contados, francamente. Finalmente, como era realmente algo que yo deseaba mucho hacer en mi vida, me operé porque no tenía ya otro remedio, pero justo en ese inter yo conocí lo que era el trabajo de uno de mis mentores, que es el maestro David McAmmon, es un maestro canadiense, del que debo reconocer y agradecer que soy lo que soy en gran parte por lo que él me ha enseñado. Y bueno, justo en ese camino de mi operación y de mi formación como maestra de yoga, yo conocí el yoga terapéutico. Y gracias al yoga terapéutico yo me pude rehabilitar de mi hombro, saliendo después de 3 meses nuevamente de lleno a la práctica. Y justo cuando yo conocí el yoga terapéutico en ese momento de mi vida, decidí que eso era justo lo que yo quería hacer, ¿no? O sea, sí amaba el yoga, lo sigo amando, pero realmente creo que en el momento en el que yo aprendí lo que era el yoga terapéutico, encontré lo que iba a ser el camino que me iba a llegar hasta el día de hoy y creo que hasta los últimos días de mi vida, que es lo que voy a hacer, porque me di cuenta que era un camino de servicio para ayudar a la comunidad, no solamente que está lesionada, como yo me encontraba lesionada por algo biomecánico, una lesión biomecánica que tenía, sino también me di cuenta que en el camino el yoga terapéutico, además de ayudar a sanar músculos y huesos, también te ayudaba a sanar otro tipo de heridas, ¿no? Heridas emocionales, ¿no? Bueno. Entonces creo que en ese momento fue cuando pensé que eso era lo que iba yo a hacer el resto de mi vida y al día de hoy pues sigo haciéndolo. Súper bien. ¿Sí? Pues bueno, pues antes de abordar el tema vamos a ir recapitulando partiendo de lo que Laura está diciendo. Entonces vamos a hacer como la secuencia de una práctica de yoga, partiendo que desde que inició el programa vendría siendo como algo preparatorio, ¿no? Y entonces es así como cuando nos presentamos a la sala y les decimos a las alumnas cómo están, buenos días y todo. Entonces vamos a empezar la clase de yoga con este aprendizaje de compartirnos lo que es en sí la conciencia corporal y lúdica. Y para quienes nos están viendo, pues acompáñenos también para realizar una pequeña práctica y tener toda la intención posible para que las condiciones estén apropiadas para compartir este tema. Entonces, si me acompañas, Laura, ponemos las manos juntas, alineamos la espalda, respiramos, inhalamos y exhalamos y cerramos nuestros ojos. Y partiendo justo de los 2 programas que nos antecedieron, hablando de los 5 cuerpos, vamos a vincular estos 5 cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo energético, el cuerpo espiritual en este lugar, en este día, en esta hora, pues con la intención de ir profundizando en este camino del conocimiento de la práctica del yoga e ir como desmenuzando poco a poco las capas, ¿no? De lo que quiere decir esta transformación a partir de la yoga. Y nuestro tema, con toda la mejor intención de compartir con todos ustedes y con la audiencia, es que, pues bueno, podamos aportar lo que ustedes necesiten a través de este tema llamado conciencia corporal y lúdica. Así que deseamos que cualquier persona en cualquier lugar que no la esté pasando muy bien, mantenga esta calma, sus manos juntas, inhale y exhale de manera serena y se dé una pequeña pausa para vincular sus 5 cuerpos, tener la mente abierta, estar receptivos a esta pequeña participación que vamos a tener de este tema hablando de la conciencia corporal y lúdica, con nuestra mejor intención de servir a ustedes, de servir a la vida y de pues aportar
poquito de lo mucho que hemos aprendido. Inhalamos y al exhalar bajamos nuestras manos. Y ahora sí, arrancamos, Laura. Vámonos. Vamos a abordar el tema de conciencia corporal partiendo desde la práctica del yoga. Así que te voy a hacer una pregunta y el escenario es tuyo. Okay. Resignifica en tu experiencia qué es conciencia corporal desde la yoga. ¿Qué es conciencia corporal? Es hacerte realmente consciente de el cuerpo que habitas, ¿sí? No somos conscientes de, siempre estamos como viendo hacia afuera, entonces para mí conciencia corporal al día de hoy, ¿sí? Significa saberte mirar hacia adentro, ¿sí? Hacia cada sensación que tienes presente, no importando, o sea, sin juzgar si es algo positivo o negativo, pero sí aprender y aceptar también las sensaciones que estás viviendo. Eso es para mí el día de hoy lo que es conciencia corporal. Ok, ahora, dijiste algo que a mí me gustó mucho. Como todas y como todos entramos en la práctica del yoga. Estabas en la formación y traías una lesión, ¿no? ¿A partir de cuándo una persona, sin tener ningún conocimiento de la práctica del yoga, empieza a tener conciencia de que tiene que modificar, ¿no? Su vida? Mira, generalmente y a partir, bueno, un poquito tiene que ver también con un poco la historia que has tenido previa, ¿no? Antes de llegar al yoga. En mi caso particular, practiqué por muchos años danza, ¿no? Entonces era algo que yo ya traía como muy metido en mi ser, el trabajar con mi cuerpo, pero trabajar con un cuerpo sin lesiones, sin dolores y sin ninguna sensación desagradable, ¿no? Y de pronto cuando encuentras el dolor por alguna razón, en este caso específico el dolor físico, pues empiezas a entrar como en una especie de estado de ánimo en donde quieres salir desesperadamente de esa situación de dolor, ¿no? Sí. Y justo en ese momento es cuando uno se hace más consciente del cuerpo. A veces en ocasiones yo pienso que el camino a veces para llegar al yoga terapéutico es a través del dolor, ¿sí? Y a través de, y también la conciencia del cuerpo, en ocasiones es a través del dolor, porque es generalmente uno tiende, cuando no tienes ninguna lesión, ni ningún dolor, ni ningún padecimiento, uno no aprecia realmente tanto la salud. Exacto. Como cuando de pronto te sucede algo, te lastimas alguna zona de tu cuerpo o empiezas a padecer alguna enfermedad, es cuando realmente uno empieza a valorar el no sentir el cuerpo, es decir, que tu cuerpo esté en silencio generalmente cuando no tienes dolores, cuando no hay lesiones, pero cuando el cuerpo tiene alguna lesión es cuando ya realmente llama tu atención, ¿no? Y es cuando entonces te haces consciente de cada sensación física. Super. ¿Sí? Y esa sensación física también en ocasiones está mezclada con una emoción y con pensamientos, ¿no? Es algo que nosotros en la cuestión terapéutica le llamamos el círculo vicioso del estrés y el dolor. Porque es una cosa que está relacionada. Cuando hay dolor en el cuerpo se genera estrés, y cuando hay estrés en tu cuerpo se genera más dolor, y así es un círculo vicioso del que vamos quedando un poco atrapados, ¿no? Entonces justo de alguna forma sirve entre comillas diría, sirve el dolor para hacerte más consciente de tu cuerpo. Sí, claro. ¿Sí? Yo voy a retomar mi experiencia en este espacio. Yo quiero compartir a través de Yoga Ludus que los invitados que yo voy a traer son los maestros y las maestras que cambiaron mi vida, y tú fuiste una de ellas. Gracias, de verdad. Emma. Entonces quiero compartirles que esta parte es justamente cuando yo estoy haciendo la formación para ser maestra, y entonces traía, así como Laura, lesión en el manguito rotador, y entonces una contractura, pero fuertísima, ¿te acuerdas, no? Me recuerdo muy bien. Y entonces llego con Laura y en lugar de decir así casi, ¿qué puedo hacer que el manguito rotador? Dice, acomódate en el tapete. Ningún maestro o ninguno que está en la formación, casi, ¿no? Me dijiste, se vienen, generalmente se van con todas las lesiones.
Y entonces a mí me gustó que a través de lo que tú estás diciendo del dolor que yo ya traía, ya llevaba como 1 año y medio en la formación, y me dices, no puedes ser una maestra de yoga, ¿no? Con ese tipo de lesión. Y entonces aprendí mucho contigo de anatomía. Ahora yo te pregunto, ¿cuál sería o cuál es la limitante de las personas para no tener conciencia? ¿Cuál es la limitante? ¿Qué te encuentras tú cuando tratas de ayudar y qué hacen de inmediato? El miedo es la limitante principal que me encuentro todos los días, porque muchas personas cuando llegan a una clase terapéutica, generalmente te puedo decir que el 90% de las personas que llegan a una clase de yoga terapéutico es porque tienen un dolor, ¿no? Si no, generalmente van a cualquier otra clase de cualquier otro tipo de yoga, ¿no? O sea, no buscan algo como lo que es el yoga terapéutico, porque el yoga terapéutico, como tú lo sabes, pero se los comparto, vamos a otro ritmo, es un ritmo mucho más suave. Y cuando las personas llegan a clase, llegan con una lesión, generalmente llegan con mucho miedo de no saber qué va a suceder en esa clase, ¿no? Porque en ocasiones traen experiencias previas de ciertas terapias en donde no funcionó del todo bien, o bien experiencias con algunos médicos donde tampoco funcionó bien lo que les ofrecieron, y llegan como esperanzados a que en el yoga terapéutico van a encontrar una forma distinta para poder salir del camino del dolor, ¿no? Y lo que me pasa constantemente es que cuando llegan por primera vez están ya muy a la defensiva, ¿no? Por el dolor que traen y por la experiencia previa, y creo que es lo primero que me detiene con las personas, ¿no? Porque no, obviamente ese miedo lo que hacen es proteger esta parte del cuerpo en donde están lesionados, y en ocasiones no te permiten poder llegar ahí, ¿no? Entonces tengo que buscar de alguna forma otra estrategia para poder empezar a trabajar sobre sus lesiones, ¿no? Y esta parte de trabajar desde la terapia, ¿no? Y desde el dolor para llegar justo a esta recuperación, compárteme esta parte primaria que tú siempre dices en tu clase, ¿no? Que dices, primero relájate, ¿no? A ver, compártemelo. Bueno, el primer contacto que yo hago siempre cuando llegan a clase, para que yo pueda realmente accesar al cuerpo de mi alumno y poder entrar a trabajar ciertas zonas de su cuerpo, lo primero que tengo que hacer es tocar la puerta al sistema nervioso y poder entrar, ¿no? Porque literalmente es la puerta de entrada al resto del cuerpo, es la única forma en la que yo voy a poder acercarme a el dolor o a la lesión de mi alumno, ¿no? Entonces es a través de el sistema nervioso. Entonces para mí mi mejor aliado, el 99% de las veces, es el suelo, ¿sí? El suelo y muchos aditamentos que utilizamos que nos ayudan y que ayudan a los alumnos que en ocasiones no se pueden mover de forma adecuada por los dolores que traen. Pero el ir trabajando directo sobre el piso, a mí lo que me da es una forma de hacerles ver a mis alumnos que ya llegaron, ¿no? Que están aterrizando y que es un momento en el que pueden soltar, porque el estar recostado, estar en esta posición supina, recostados, lo que te ayuda es realmente a soltarte, a saber que no tienes que detener a tu cuerpo de pie, a que no tienes que detenerlo sentado, sino que estando acostados sobre el piso, ellos pueden relajarse por completo, y a partir de esa relajación, entonces puedo empezar a trabajar con ciertos movimientos en donde sigo trabajando sobre el sistema nervioso, pero también empiezo a involucrar ya el movimiento articulatorio. Ok, pues vamos a ir un corte, Iván, y continuamos ahorita con la segunda parte de la charla. More than 50,000 runners are expected in Central Park this Sunday. This is where the world comes to run, right here in New York. We welcome you with open arms. Sunday is New York City's greatest block party. Marathon teaches you character, discipline. I always say run to win. It doesn't mean getting first place all the time. You finish as high as possible to the best that you can. What running brings is together.
togetherness and that everyone can run in all shapes, sizes, and forms. The kids were having fun, the athletes were having fun, and that's what running is all about. It was really cool to be around the professionals. It's the best kickoff they could ever have. All they got to do is have fun today, and next week we're going to go to work. Marathon ready, baby! This kicks off the painting of the blue line throughout all the 5 boroughs. It's really exciting. It should be a great day for runners. I mean, it's the people who make up the biggest block party in Nueva York. Best wishes for everybody. We've done all the hard work and now the fun begins. You know what I love about the marathon? You can celebrate all 5 boroughs. You guys ready to party out there? Let the parade begin. Ok, ahora Laura, continuamos. Te quisiera preguntar, ¿para quién está dirigido este tipo de yoga terapéutico? Bueno, el yoga terapéutico está dirigido realmente a cualquier persona, no importa su edad. O sea, yo trabajo realmente con personas más o menos a partir de los 15 años y tengo alumnos hasta de 92 años, de 92, ¿sí? Entonces, y no importa también qué tipo de lesiones tengan o qué tipo de enfermedades, porque realmente la ventaja que hay en el yoga terapéutico es que se puede adaptar cualquier trabajo que estemos haciendo a cualquier situación. Es decir, si tengo personas que no pueden irse al piso, puedo trabajar con ellas de otra forma, sentados, ¿no? O en ocasiones igual, si no tengo algún material para trabajar, por ejemplo, utilizo cierto equipo, ¿no? Como sillas, cojines como en los que estamos sentadas nosotros, cobijas, cinturones, etcétera. Pero si no tengo todo ese equipo, también puedo hacer otro tipo de trabajo. O sea, realmente siempre hay una forma de modificarlo y está enfocado pues a cualquier persona, inclusive personas que hacen otro tipo de yoga mucho más fuerte, porque lo que te ayuda a hacer el yoga terapéutico es darte, como lo decíamos en un principio, conciencia corporal, ¿no? Y te ayuda o te reeduca, yo diría, te reeduca a moverte de una forma mucho más consciente, a través de movimientos suaves, de movimientos que en donde vamos como creando nuevos patrones somatosensoriales directamente al cerebro, ¿sí? Okay. Y entonces te vamos reeducando de una forma distinta de moverte, que justo ahí en ese punto, que creo que a ti te pasó, esa fue también parte de tu experiencia, es cuando te das cuenta de todas las tensiones que traemos cargando. Seguro. ¿Sí? Aquí hay algo que yo quiero compartir y que tú me ayudaste en esta parte que estás diciendo y quiero como empatar, ¿no?, la información. Tal vez a lo mejor ustedes pudieran pensar, ¿qué tiene que ver la yoga terapéutico con el tema que están hablando de conciencia corporal? El tema va así. Entonces, yo en mi experiencia entro al tapete y me encuentro con Laura y le digo, tengo lesión en el manguito rotador y me duele todo el cuello, no puedo hacer parado de cabeza. Y la exigencia para la formación era hacer el parado de cabeza. Cuando tú me ves, ¿no?, y me dices, a ver, no, necesito una radiografía, que fue lo primero que me dijiste. Entonces yo me quedo pensando y digo, ¿una radiografía? Sí, de cuello. No, pues sí tengo algunas, te las voy a traer. Y entonces por las lesiones previas que yo tenía de accidentes, me encuentro con un cuello rectificado, ves la radiografía y me dices, oye, Emma, pues ¿cómo, no? ¿Cómo puedes hacer esto? Así es. ¿No? Y entonces en esta parte, justo, sin estar haciendo práctica, sin estar haciendo nada, a través de un testimonio radiológico, con tu comentario, con tu experiencia, me dices, no puedes continuar, no puedes hacer un examen, ¿no? Me dijiste, tienes que hacer una modificación para hacer un parado de cabeza, para poder, ¿no?, que te evalúen. Y entonces en ese momento conecto, así como, pues sí, tengo que tener conciencia que este cuerpo está lastimado. Así es. Y no tuve que hacer ninguna práctica, la práctica la estaba haciendo en la formación. Entonces, yo te lo digo sinceramente, en esta parte en la que yo abordo el tema gurú, ¿no?
estos gurús se vuelven como los que nos permiten ver esta luz, ¿no? A través de la oscuridad, y tú me ayudaste. Si no, yo hubiera dicho con el ego inflado, pues creo que no, pero yo tengo que hacer el parado de cabeza. Así es. Entonces, en mi testimonio sí te agradezco, porque yo aún así practiqué, no hago parado de cabeza, pero además de mí, ¿qué testimonios me puedes regalar que me compartas en tu experiencia que has realizado con los alumnos a partir de la reeducación y la conciencia corporal, ¿no? A través del yoga terapéutico? Ok, te cuento, bueno, tengo muchos testimonios, pero te cuento uno que platicaba hace poquito, de hecho, con ella, con mi alumna. Esta señora tuvo un accidente y tenía su columna muy maltratada ya, y quedó 1 año sin poder caminar del accidente que tuvo en su zona lumbar. A ella lo operaron, le pusieron barras, travesaños, unos separadores entre sus vértebras, y tuvo la mala suerte de que se le rompieron los aparatos que tenía aquí adentro y le hicieron una segunda operación. Esta señora, cuando llegó a mi clase por primera vez, no recuerdo francamente por qué llegó a mi clase, si alguien la recomendó o no, pero recuerdo que llegó muy asustada. Cuando me contó su historia, me la contó en lágrimas, ¿no? Llorando, y le decía, ok, vamos a trabajar, vas a ver que te vas a mejorar, porque realmente el yoga terapéutico es muy, o sea, sirve para muchas lesiones, ahorita hablamos un poquito adelante de esto, pero para la zona, la columna vertebral es una terapia maravillosa, realmente es muy buena. Muchos de los ejercicios que tú haces en una rehabilitación en cualquier parte afuera están tomados del yoga. Entonces, yo la primera vez que hablé con esta señora, me acuerdo que nuestra primera clase fue una clase grupal de mucha gente, y ella estaba acostada en el piso con sus piernas sobre una silla, llorando, y me la pasé toda la clase agarrándole la mano y acompañándola en su llanto, porque ella era lo que tenía que hacer ese día, ¿no? Eso lo que se era soltar toda la carga que traía por mucho tiempo, que no había podido soltar antes, y llorar. Yo francamente creí que no iba a regresar a clase, o sea, yo creí que ese era el último día, y bueno, pues la traté de acompañar simplemente en el dolor que tenía, y ya, para mi sorpresa, a la siguiente clase llegó, y ya nada más lloró la mitad de la clase. Qué lindo. Y el resto pudimos empezar a trabajar. Claro. Y a la siguiente clase regresó una vez más, y en esa tercera clase ya no lloró más. ¿Esa es la que tienes en la del Valle? En la del Valle, sí la ubico. Y esta señora ya cumplió conmigo más de 1 año, ya tiene mucho más de, me parece que ya tiene como 2 años conmigo. Y esta señora, al día de hoy, para mí es una gran alegría verla, porque dice ella que el yoga terapéutico le cambió la vida, ¿no? O sea, ella le permitió volver a tener la confianza de caminar, de quitarle su dolor de espalda que tenía, y al día de hoy pues obviamente no está recuperada al 100, pero el yoga terapéutico no pretende como tal sanar a nadie. Sanar las heridas físicas es muy difícil. En ocasiones se puede hacer y se pueden aliviar dolores, ¿no? O sea, por ejemplo, un dolor de ciático puede salir fácilmente en una práctica de yoga, pero lo que sí con plena, o sea, te puedo garantizar al 100% es que te va a ayudar a mejorar la calidad de la vida de las personas, y te enseña a cómo vivir y a cómo salir de episodios del dolor de tu cuerpo, ¿no? Y a que no regresen nuevamente esas tensiones y esas lesiones. Y es lo que le ha pasado a esta señora, que hoy en día ella ya sabe, ¿no? Entonces, suceda lo que suceda, ella no deja de ir a su clase. Qué maravilla. Y acabas de entrar así, mira, me diste la entrada para el tema de conciencia lúdica. Ahí te va, ¿no? En este sentido de atravesar por el miedo, el dolor, como el atreverse, y sobre todo cuando alguien te toma la mano, ¿no? Como tú tienes a bien hacer, tus clases para mí son súper ricas, ¿no? Son un estilo muy relajado y muy rico, pero también tienes una chispa de hacer comentarios durante la práctica, ¿no? Que eso permite que la gente tenga mucha confianza en el tapete. Sí, claro. Sí. Entonces, a partir de aquí y de este tema de la conciencia lúdica, yo quiero, como tú, así en retiro, que también contigo fui a retiro, entonces empatar estas dos. Si la conciencia corporal se adquiere a través de un tapete y el conocimiento del cuerpo, y a través del trabajo para ayudar a liberar el dolor del cuerpo, ¿no?
También los retiros, como también tú los hiciste, ¿no? Ayudan como a relajar y estar como así en estado de contento, como con la alegría, como que nos ayuda a quitar como esa limitante de ser la maestra y la alumna, ¿no? Nos volvemos como una unidad con las personas y en esta parte este sentido lúdico también se adquiere por conciencia, Sí, porque esta parte del sentido lúdico tiene que ver primero con una actitud ante la vida, o sea, de verdad a mí me gusta el juego y como en algunas fotografías las estamos viendo, en algunos retiros que hemos hecho, igual creo a ti te ha pasado, las personas se transforman y son otras, diferentes a las del tapete, y apenas las sacas a un retiro, ¿no? Y ya están ahí comadreando y platicando y se ríen y se relajan y todo, y dicen, ahí viene la maestra Laura y se acomodan, ¿no? O ahí viene Emma y se acomodan. Entonces, como que esta parte en sí, ¿cómo combinas tú esta conciencia lúdica y corporal en tu clase? Bueno, para mí están unidas, o sea, el hecho de que sea una clase de yoga no quiere decir que todo es seriedad y que nadie puede no decir ni decir nada, ¿no? Creo que parte de lo que yo considero que es el yoga y que es el yoga terapéutico, tendríamos que ser muy conscientes, y al día de hoy yo soy consciente, que no sabemos cuando los alumnos entran por la puerta de nuestro salón qué traen cargando, ¿sí? Claro. Entonces, para muchos de ellos es un espacio en donde ellos pueden sentirse que son una persona valorada, que son una persona que pueden realmente ser lo que son ellos sin pretender nada. Y está comprobado al día de hoy, no lo digo yo, sino lo dicen también los científicos, que el trabajar en un grupo, en una terapia de grupo, siempre va a ser muy sanador y va a ser benéfico para cualquier padecimiento que se tenga, y por eso hay tantos grupos de autoayuda al día de hoy, ¿no? Entonces, no que la clase terapéutica sea un grupo de autoayuda, pero sí, o sea, de hecho sí. Entonces, mi clase, como bien lo dices, puede ser que a veces es una clase un poco peculiar para personas que no han tomado mi clase por primera vez, pero sí, en efecto, o sea, a mí me gusta, creo que la risa es parte de la vida, el reírse, el hacer un comentario es parte de, o sea, ¿por qué? Porque finalmente el reírse te ayuda a liberar hormonas que te hacen sentirte mejor y que te hacen ser más feliz, ¿no? Entonces, puede ser a lo mejor que el dolor que traigas en tu cuerpo pues no se va a curar en esa clase con los ejercicios que te tocaron ese día, pero resulta que te reíste tanto en esa clase que te liberaste del estrés que traías cargando y te sales sintiendo mucho mejor que como llegaste, o bien sales viendo a tu dolor de una forma muy distinta. Entonces, sí, en efecto, alguna vez me pasó que una señora que nunca había ido a mi clase, fue por primera vez, y bueno, se molestó. ¿Cómo en esta clase se ríen? ¿No? Si es una clase de yoga. Estaba un poco hasta ofendida la señora, ¿no? Y me fue a acusar. Órale. Sí, entonces. Con las autoridades. Sí, con la gran autoridad. Sí, mi maestra Dakini. Y entonces yo un día le dije a Dakini, le digo, ¿sabes qué? Que me quiero acusar, ¿no? O sea, para mí mi clase sí tiene que haber un poco de risa, tiene que haber sentido de humor y tiene que haber libertad de expresión. Sobre todo. No que estén platicando en la clase, no se crean que en mi clase todo el mundo platica, no, pero si en ocasiones yo hago algún comentario o les voy explicando qué va sucediendo en el cuerpo, no necesariamente lo voy a hacer con un lenguaje científico y súper técnico, ¿no? En ocasiones utilizaré a lo mejor un lenguaje que va a ser mucho más relajado, ¿no? Que sea mucho más, que eso me permita acercarme más a mis alumnos, ¿no? Entonces, mi maestra me dijo, no tengo ningún problema, el reírse es parte de la vida, ¿no? Entonces, sí considero que la parte lúdica, el reírse y el jugar y el bromear, porque además el yoga es una representación de lo que te sucede todos los días en la vida diaria, ¿no? Y entonces lo que haces en tu tapete es lo que te pasa todos los días en la vida, te caes, te levantas, te ríes, te enojas, etcétera, ¿no? Entonces, para mí eso es el yoga, ¿no? Entonces van de la mano la conciencia corporal y esta parte lúdica, sin lugar a duda. Me tocó atender a tu grupo en Paz Montes de Oca, que Laura, hago un poquito de invitación. Laura tiene un espacio llamado Yoga Terapia, está en Paz Montes de Oca número 22, primer piso, también ahí estoy dando clase, y entonces me dice Laura, a ver, te quiero ver cómo das la clase. Bueno,
y llego con su grupo de las 8 de la noche. De las jueves, 8 de la noche. Ajá. Y entonces todos serios y propios porque llegué a dar la clase con sentido lúdico y cuando empezamos a pasar de la pelota y un poquito de relajamiento, me dice Laura, no sabes lo que acabas de hacer, este grupo no lo puedes callar, ¿no? Ajá. Y entonces es muy bonito el que cuando nos atrevamos a entrar a un nuevo escenario, todos entren como en la entrega, ¿no? Así es. Como ir fluyendo, justamente como lo estás diciendo tú, como ir fluyendo. O sea, me subo al tapete, pero pues si se trata de reír y de compartir con la compañera o el compañero vecino del otro tapete, pues le sonrío, ¿no? Y buenas noches y buenos días. Sí, porque somos parte de una comunidad, además, exacto, ¿no? Es una comunidad de práctica. Es una comunidad de y práctica. Entonces, en esta parte, yo creo que tenemos que tener también esta flexibilidad de abrirnos para no cerrarnos, ¿no? Alguien me dijo este mensaje muy bonito. ¿Qué parte de ti se está resistiendo cuando llegas a un tapete de yoga, ¿no? Entonces, si la conciencia corporal es empezar a conocer el cuerpo, empiezas a observarte y decir, híjole, estoy siendo rígida o rígido, ¿no? Hasta como para verme en el tapete. Claro. Entonces, esta sensación de relajar, de disfrutar, de reírse, de llevarse bien con las vecinas, con los vecinos, pues la verdad, como todo en la vida, es importante, ¿no? Así es. La práctica es una disciplina, pero también la vida es una disciplina. Así ¿no? es. Y tiene esa parte, ¿no? Esa parte de reírse y de disfrutar y de gozar sí, y de... por supuesto. Sí. Pues mira, Laura, me gustaría en tu experiencia y a todas las personas que nos ven, que están al otro lado de la pantalla, que tú me compartieras una herramienta sencilla y práctica que la gente pueda realizar en su casa, y si quieres yo soy tu modelo, para activar la conciencia corporal en la mañana, en la tarde y en la noche. O sea, que sea una herramienta que puedan utilizar en cualquier momento. Que puedan utilizar en la vida cotidiana. Ajá. Bueno, podría ser hacerte consciente, por ejemplo, de los puntos de apoyo de tu cuerpo, no importando si estás de pie, si estás sentado o estás acostado. Y el aprender como a notar en dónde está tu cuerpo, es lo que nosotros le llamamos propiocepción, que es hacerte consciente de tu cuerpo, del cuerpo que habitas, ¿no? Y creo que eso lo puedes hacer en cualquier momento y en cualquier lugar, solamente tomándote un minuto, cerrando tus ojos y como observando qué partes de tu cuerpo están apoyadas y cómo se distribuye el peso de tu cuerpo. Con eso, por lo menos es un minuto en el que tú puedes verte hacia tu interior y observarte, porque en ese minuto en el que te observas y observas cómo está distribuido el peso de tu cuerpo, también te vas a dar cuenta si en ese momento hay ciertas tensiones en alguna zona de tu cuerpo, y eso va a llamar tu atención, ¿no? De no ignorar qué señales te envía tu cuerpo, ¿no? Y creo que es una forma de contactarte con esta conciencia corporal. Ok, ahora aprovechando tu experiencia y tu presencia, y quiero comentarte que Yoga Ludus es un proyecto que yo quiero llevar como en este conocimiento a las personas para que sepan que también la práctica del yoga se practica a través de la palabra, como lo estamos haciendo ahorita, que esta disciplina también se estudia mucho, ¿no? Así es. Que en esta disciplina del yoga, aparte del silencio, podemos tener esta parte dual de estar riéndonos y relajados, y que a partir de lo que nosotras vamos encontrando en la práctica del yoga, las personas sepan que vamos, ¿no?, en este programa, y voy a ir llevando como el cuerpo, como bien lo dijiste, en el que habitamos, como por pasos, ¿no? Para poder llegar a la yoga. Entonces, yo hablé en el programa anterior de los 5 cuerpos. Regálame un comentario acerca de esos 5 cuerpos en la práctica del yoga. Bueno, esos 5 cuerpos están completamente vinculados en la práctica del yoga todo el tiempo, porque considero que si no estuvieran conectados esos 5 cuerpos, ¿qué puede suceder? O sea, hay personas que llegan y hacen asanas, o sea, posturas de yoga, no hacen realmente una práctica de yoga. Cuando realmente
tienes conciencia de estos 5 cuerpos, es cuando verdaderamente estás practicando yoga, porque es una práctica de yoga profunda. No me refiero a una práctica de yoga fuerte, sino profunda. Una clase de yoga muy, muy terapéutica y muy suave, puede ser muy profunda. Te hace contactar justo con esos 5 cuerpos, ¿no? No solamente te mueve el cuerpo físico, y no solamente te calma la mente, y no solamente te mueve emociones que traes, sino va surgiendo mucha energía que va fluyendo a través de tu cuerpo, y vas contactando también con esta parte espiritual, en donde empiezas a darte cuenta que tu vida la necesitas de otra forma, ¿no? Y es ahí cuando Seguro. sucede que empiezas a cambiar muchas cosas a través del yoga, ¿sí? Uh-huh. Muy bien, pues ahora quisiera aprovechar, si Iván me lo permite y estoy en buen tiempo, ¿sí? ¿Todo bien? Súper. Quisiera hacer como una especie de promoción, ¿no? Okay. Si te unes a la promoción. Entonces quiero que ustedes sepan, ¿no?, que pues vamos a llevar a cabo nuestro retiro de Yoga Ludus en Malinalco del 21 al 24 de marzo. Es un lugar muy bonito, se llama Olinjotl, y bueno, vamos a realizar la práctica del yoga con sus actividades que están vinculadas, como el pranayama, la meditación, y vamos a vincular eso, 5 cuerpos, con la conciencia corporal y lúdica, en este apartado y en este escenario que está muy lindo en Malinalco. Pero también queremos hacer como esta promoción y queremos invitar a todas las personas que nos están viendo a que si nos dicen una trivia de yoga, okay, Laura les va a regalar una clase. Claro, por supuesto. O martes o jueves, ¿te parece? Me parece. Y yo lunes y miércoles en Yoga Terapia en Paz Montes de Oca 22, gratuitas, que eso era lo que me decía una de mis alumnas. Emma, ¿no dijiste dónde era la clase gratuita? Ah, bueno, las clases gratuitas van a ser en el estudio de Laura. Okay. Porque es un espacio muy hermoso, no pude publicar tu video, pero es adecuado para la práctica. Además, allí, después de que todos los negocios cierran, podemos hacer el relajo arriba con la yoga y la conciencia lúdica. Entonces, ¿quieres decirle a alguien al otro lado de la pantalla que te conteste algo y después yo lo checo y si lo contesta, te va tu clase de yoga? Bueno, que si pusieron atención a la entrevista, que puedan saber que mencioné para quién está indicado el yoga terapéutico. Ok. ¿Sí? Ok. Y puedo agregar que en la dirección que dijiste te falta decir la colonia, que es Colonia General Anaya. ¿Okay? Sí, claro. ¿Sí? Muy bien. Pues si estamos con todavía el tiempo necesario, Iván, ¿tú me indicas? Súper bien. Ok. Entonces queremos hacer como énfasis en cerrar, ¿no?, esta parte de la participación. Primero desde la conciencia corporal y después desde la conciencia lúdica y después como un pequeño mensajillo a aquellas personas que quieran empezar a introducir en su vida una práctica del yoga. ¿Algo, Laura, que quieras comentar? Bueno, que no esperen a que su cuerpo les mande las señales de ya grito del dolor para hacerle caso. El dolor es la única forma que tiene tu cuerpo de avisarte que algo no está funcionando correctamente bien. Entonces creo que no esperes a que ya estés con muchísimo dolor para hacer algo. El yoga terapéutico es algo muy, muy benévolo, es bastante rico practicarlo. Y te garantizo que una vez que lo practiques no vas a querer volver a dejarlo, ¿sí? Y que creo que es la forma más sutil de empezar a moverte, y no solamente yo diría moverte, sino yo creo que el yoga terapéutico es una terapia tanto preventiva como correctiva, y que puede ser una práctica que puedes hacer el resto de tu vida, no importando qué edad tienes, qué condición física tienes, siempre hay algo que te podemos dar que te pueda servir. Ok, pues bien, pues desde la conciencia lúdica yo quiero compartirles a ustedes que en esta primera
presencia que ustedes tengan sobre de un tapete, pues hagan algo que sea espontáneo, ¿no? Acabo de ir a una práctica con el maestro Fernando y me gustó algo que alguien hizo y dije, qué lindo, el que puso su tapete y se echó a correr encima de él. Okay. Y se echó a correr encima de él y entonces me gustó su actitud y después dijo, le voy a hacer como mi mascota, y le dio varias veces antes vuelta al tapete hasta que se sentó. Okay. Y entonces esa actitud, ¿no?, de buen humor, de un sentido lindo, de poder poner el tapete, de veras como los niños, que no se pierda la inocencia, ¿no? Que no y se la pierda espontaneidad, ¿no? Y la espontaneidad y Así la es. creatividad, porque yo creo que todos estábamos ahí en la espera de que entrara el maestro y ya sabes, ¿no? Todos serios, no nos conocemos y ya estamos ahí, llega este espontáneo y se avienta corriendo. Entonces me gustó porque partiendo de su intervención y de su creatividad y su actitud me relajé, ¿no? Así como, ay, qué lindo, ¿no? Sí, me claro, ayudó. sí. Entonces sí, justo en el Parque Recreativo Jesús Galindo y Villa, donde yo realizo la práctica del yoga, en la colonia Jardín Balbuena, justamente hoy realicé una práctica de conciencia lúdica y entonces se trata a veces también de romper un poco, ¿no?, el estigma de lo cotidiano, Así de la es. clase, de la rigidez, de la disciplina. Y de lo que dice de el tal, libro que hay que de lo hacer. que dice el Sí, libro. Y así entonces es. como que también en esta parte hay que aprender a soltarse. Y además lo recibe muy bien el cuerpo. Sí, cuando sobre haces todo, eso. sobre todo. Como por ahí también me encontré un maestro que dijo, si todo el tiempo estás en Shavasana, imagínate, ¿no?, tu cuerpo, ¿no? Siempre es estar relajado, ¿no? Siempre es estar quieto, siempre es estar como con esta parte de, ay, ya finalizó, me suelto, ¿no? No, y además también es una forma de resetear el sistema nervioso. Cuando haces Definitivo. otro tipo de movimientos y haces otro tipo, nosotros utilizamos mucho el trabajo orgánico en el cuerpo, el movimiento orgánico, tu cuerpo se queda como, ¿qué pasó, no? Sí, claro, sí, claro. Pues bueno, pues vamos a cerrar este programa dándole las gracias a Laura Smith, maestra querida. Gracias a ti, Emma, de por verdad, invitarme. Laura, aprecio muchísimo tus consejos porque me atrevo como a decir que aparte de otros maestros, me atrevo a decir que si tú no te hubieras aparecido en mi camino, me hubiera quedado como tu comentario. Puedes ser una excelente maestra de yoga, pero en silla de ruedas, ¿no? Qué bueno que no sucedió eso. Qué bueno que no sucedió. Okay. Entonces, el que tú me hayas abierto justamente esa luz de decir, no puedes hacer un examen así, con el cuello, no puedes hacer varias posturas. No, y además, como maestro de yoga es como si tú estás lleno de lesiones, ¿cómo vas a poder trabajar con otras personas si tú mismo no puedes ayudarte? Exacto. ¿No? Entonces, pues bueno, quiero agradecer a Laura que nos haya acompañado y bueno, este tema está justamente dedicado a todas ustedes y todos ustedes que nos acompañan al otro lado del canal y sobre todo, pues bueno, a todas aquellas personas que aún me piden, ¿no?, que cuántos estilos de yoga hay. Bueno, partimos desde ahorita un estilo de yoga terapéutico, porque estamos hablando justamente del cuerpo y entonces con ese cuerpo a donde vamos de paseo con 5, 10, 20 cuerpos, empezamos en la conciencia de ese cuerpo a realizar ¿qué?, ¿no? Un estilo de yoga que tú vas a conocer, que está abierto a todas las edades, que puedes ir sin temor, puedes ir a las clases de Laura, puedes ir, contáctala ahí por Face, tiene unos videos súper lindos, muy bonitos. Y entonces, pues bueno, vamos a agradecer las condiciones que se generaron en esta aportación. Y me gustaría cerrar, como la clase de yoga, con las manos juntas, alineando nuestra espalda, inhalando como este estado de contento y este estado ecuánime, de agradecimiento a la vida por todas las condiciones que hicieron posible estar aquí y ahora, y que hayamos sido tanto el canal como Iván, como Laura, como su servidora,
pues partícipes de poderles compartir algo, un pequeño mensajito para agregar a su bagaje cultural y como una experiencia de vida y de conocimiento. Pues muchas gracias, que tengan buenas tardes, namaste. Muchas gracias.